La sinfonía matutina del parque, compuesta por el suave susurro de las hojas y el alegre canto de los gorriones, era el preludio perfecto para el inicio de un nuevo día. Para muchos, este era solo un rincón más de la ciudad, un lugar para hacer ejercicio o tomar un respiro antes de volver al ajetreo cotidiano. Pero para Daniel, de apenas 8 años, este parque era su refugio, un santuario donde podía perderse en sus pensamientos y dejar volar su imaginación. Daniel era un niño diferente. No porque fuera tímido o porque evitara a los demás, sino porque vivía en un mundo paralelo, uno que él mismo había creado con la ayuda de sus libros. Pequeño y esbelto, con grandes ojos marrones siempre ocultos tras gruesos lentes, Daniel se movía con un porte torpe y apresurado, como si siempre estuviera a punto de llegar tarde a una reunión importante en algún lugar lejano y fantástico. Sus compañeros de clase no lo comprendían, y la mayoría lo ignoraba, salvo por algunas burlas sobre su amor por los libros y su torpeza física. Pero Daniel no se preocupaba por eso. Sus libros eran sus verdaderos amigos. En ellos encontraba aventuras, lecciones de vida y, sobre todo, compañía en los días más solitarios. Lejos de las discusiones constantes de sus padres y de las preocupaciones que a veces nublaban su joven mente, los libros lo transportaban a mundos lejanos donde podía ser quien quisiera, un caballero valiente, un explorador audaz o incluso un gobernante sabio. Desde pequeño, Daniel había mostrado una inclinación natural hacia la lectura. A los 5 años ya podía leer cuentos simples, y pronto, su habitación comenzó a llenarse de libros de aventuras, fantasía y misterio. Mientras otros niños pasaban las tardes jugando al fútbol o viendo la televisión, Daniel prefería sumergirse en las páginas de sus libros. Su madre a menudo se preocupaba por él, diciéndole que debía salir más, socializar y hacer amigos. «Te estás arruinando la vista con tanto leer», le decía, mientras intentaba distraerlo con la promesa de nuevos juguetes o juegos al aire libre. Pero Daniel no se dejaba distraer. Su amor por los libros era más fuerte que cualquier tentación. A veces, su padre se unía a las quejas de su madre. «Cuando tenía su edad, no podías arrastrarme a casa», solía decir. Ayudaba a mi padre en la carpintería, iba a pescar. Este niño está perdido en las nubes, no conoce nada de la vida real. Las discusiones en casa se convirtieron en una rutina diaria, y Daniel había aprendido a buscar consuelo en sus fantasías, donde podía escapar del ruido y las preocupaciones de su vida cotidiana. El parque cercano a su casa se convirtió en su lugar favorito. Allí, bajo un majestuoso roble que se alzaba como un guardián centinela junto a uno de los senderos, Daniel encontraba la paz que tanto necesitaba. Sentado en un banco desgastado por el tiempo, pasaba horas leyendo o simplemente soñando despierto, observando a las personas que pasaban, cada una con su propia historia. Era un día de mediados de septiembre cuando Daniel llegó al parque después de la escuela, con un nuevo libro en su mochila, Lassie, de Eric Knight. Este libro, que narraba la historia de un perro valiente y leal, resonó profundamente en el corazón de Daniel, quien siempre había deseado tener un perro. En sus sueños, imaginaba a un fiel compañero con el que compartiría su último pedazo de pan, un perro que lo seguiría a todas partes y que sería su confidente y amigo en las buenas y en las malas. Pero su padre era inflexible. «Los perros solo traen problemas», decía. «Pelos por todas partes, paseos diarios, comida. No habrá perros en mi casa». Daniel sabía que sus súplicas caían en oídos sordos, pero eso no disminuía su amor por los animales. Aunque no podía tener uno propio, pasaba horas leyendo sobre ellos y soñando con el día en que tendría la libertad de decidir por sí mismo. Ese día, mientras leía Lassie bajo el roble, Daniel vio algo que llamó su atención. A poca distancia, sentado en un banco cercano, había un hombre mayor, con una espesa barba gris y ropa desaliñada. A su lado, moviendo la cola alegremente, estaba un gran perro negro. El hombre, a pesar de su apariencia descuidada, tenía un rostro amable y ojos que brillaban con una calidez inusual. Mientras Daniel observaba, el hombre hablaba con el perro,
acariciando su cabeza y lanzándole un palo para que lo buscara. El perro y su dueño parecían compartir un vínculo especial. A pesar de las pruebas evidentes que ambos habían enfrentado en la vida, el hombre con su ropa desgastada y el perro con su pelaje enmarañado, irradiaban una alegría y satisfacción que conmovieron a Daniel. Después de jugar un rato, el hombre sacó una hogaza de pan de su abrigo raído, la partió en dos y le dio una mitad al perro. Luego, abrió una botella de agua, vertió un poco en un vaso de plástico y lo colocó delante del animal. Mientras el perro bebía con avidez, el hombre bebió lentamente de un paquete de kéfir, mirando de vez en cuando a su alrededor. Daniel no pudo evitar sonreír al ver la escena. Había algo profundamente conmovedor en la simplicidad de esa relación. El hombre y su perro compartían lo poco que tenían, y lo hacían con una alegría que contrastaba con las dificultades evidentes en sus vidas. Observándolos, Daniel sintió que algo se movía dentro de él, una semilla de esperanza y un deseo renovado de algún día tener un amigo tan leal y confiable como el perro de ese hombre. Al día siguiente, Daniel volvió al parque, llevando consigo Lassie y una idea que había estado germinando en su mente desde la tarde anterior. Esa mañana, su madre le había colocado una pera en la mochila como merienda escolar. Daniel la sostuvo en sus manos por un momento, sintiendo su suavidad y su fragancia, y luego decidió que esa pera podía ser algo más que comida. Podía ser una muestra de gratitud y amistad. Cuando llegó al parque, se acercó al banco donde el hombre y su perro solían sentarse. El banco estaba vacío, como él había esperado, ya que siempre llegaba un poco antes que ellos. Con un gesto deliberado, Daniel colocó la pera en el banco y luego se escondió detrás de un árbol cercano para observar. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba, anticipando el momento en que el hombre encontraría la fruta. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, el hombre y su perro llegaron al parque. El anciano, con sus pasos lentos y su andar cansado, se acercó al banco y vio la pera. Se detuvo, miró a su alrededor con desconcierto y luego, sonriendo, recogió la fruta. La giró en sus manos, como si estuviera evaluando su peso y textura, y luego la partió en dos, dándole una mitad a su perro, quien la mordió felizmente. El anciano se sentó en el banco y comenzó a comer su mitad, disfrutando de cada bocado con una satisfacción tranquila. Para Daniel, esa simple escena estaba llena de un significado profundo. Su pequeño acto de bondad había tocado la vida de otra persona, sin necesidad de palabras. Sentado en su escondite, sintió su corazón llenarse de calidez y una nueva resolución se formó en su mente: continuaría esta tradición diaria. Cada día dejaría una pera en el banco, como un gesto silencioso de amistad. Los días se sucedieron, y cada uno trajo consigo la misma rutina. Daniel dejaba una pera en el banco, se escondía y observaba cómo el anciano la encontraba y la compartía con su perro. La conexión entre el niño y el hombre crecía en silencio, sin que ninguno supiera realmente quién era el otro. Para Daniel, esta relación secreta se convirtió en una fuente de consuelo y alegría. Aunque sus padres seguían discutiendo en casa y sus compañeros de clase lo ignoraban, él sabía que en el parque, bajo el majestuoso roble, estaba haciendo algo significativo. Pero un día, cuando Daniel llegó al parque, notó que algo había cambiado. Mientras se acercaba a su banco favorito, vio que estaba ocupado por un hombre joven, vestido con un traje elegante, y un guardaespaldas que lo acompañaba. El corazón de Daniel dio un vuelco al ver a estos extraños en el lugar donde el anciano y su perro solían sentarse. El hombre del traje parecía ansioso, mirando constantemente su reloj, mientras el guardaespaldas observaba a su alrededor con una expresión fría e impenetrable. Daniel se escondió rápidamente detrás de un árbol cercano, su mente llena de preguntas. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué estaban en el banco donde el anciano y su perro solían sentarse todos los días? La ansiedad creció en el pecho de Daniel mientras observaba al hombre del traje. Algo en su comportamiento lo inquietaba, y no podía dejar de imaginar lo peor. ¿Dónde estaban el anciano y su perro?
¿Les habría pasado algo? ¿Y qué hacían estos hombres aquí? A lo largo de la semana siguiente, la misma escena se repitió. El hombre del traje y su guardaespaldas aparecían en el parque a la misma hora todos los días, ocupando el banco. Cada vez, Daniel se escondía y observaba, esperando en vano que el anciano y su perro regresaran. Pero no lo hicieron, y la preocupación del niño creció día a día. Finalmente, un día, mientras Daniel se acercaba al parque, el hombre del traje lo vio. Fue la primera vez que se cruzaron las miradas, y el niño sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre lo observó por un momento, como si intentara descifrar quién era, y luego apartó la mirada, volviendo a su conversación en voz baja con el guardaespaldas. Daniel, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad, decidió que debía averiguar qué estaba pasando. No podía simplemente seguir observando desde las sombras, esperando que el anciano y su perro regresaran. Esa noche, en su cama, Daniel no pudo dormir. Su mente estaba llena de imágenes del anciano, su perro, el hombre del traje y su guardaespaldas. Se preguntaba si el anciano estaría bien, si su perro lo acompañaría como siempre. Y también, por primera vez, se preguntó qué papel jugaba él en todo esto. ¿Por qué sentía que tenía que hacer algo? Al día siguiente, Daniel decidió que seguiría al hombre del traje y a su guardaespaldas. Llegó temprano al parque y se escondió en su lugar habitual, detrás del árbol que le daba una buena vista del banco. Esperó pacientemente, sosteniendo una pera en sus manos, sin saber si debería dejarla en el banco como de costumbre o mantenerla como una especie de talismán. Finalmente, el hombre del traje llegó, acompañado por su guardaespaldas. Como siempre, el hombre se sentó en el banco y miró su reloj, mientras el guardaespaldas observaba los alrededores con una mirada de halcón. Daniel se preparó para seguirlos cuando se levantaran para irse, tratando de controlar los nervios que le hacían temblar las manos. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre del traje se puso de pie, claramente frustrado por algo, y le hizo una señal al guardaespaldas. Ambos comenzaron a caminar lentamente hacia la salida del parque. Daniel lo siguió a una distancia prudente, asegurándose de no ser visto. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y cada paso que daba aumentaba su ansiedad. El parque estaba casi vacío, y Daniel aprovechó los árboles y arbustos como cobertura mientras seguía al hombre del traje. Finalmente, el hombre y su guardaespaldas llegaron a un automóvil negro que los esperaba en la entrada del parque. El guardaespaldas abrió la puerta trasera para que el hombre subiera, y luego él mismo se sentó en el asiento delantero. Daniel observó cómo el automóvil se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. No había logrado descubrir nada sobre ellos, y el misterio del anciano y su perro seguía sin resolverse. Pero algo dentro de él le decía que no debía rendirse. Quizás, pensó, debía buscar en otros lugares, en otras horas del día, hasta que finalmente encontrara una pista que le revelara lo que realmente estaba sucediendo. Esa noche, Daniel se sintió más decidido que nunca. Aunque no había logrado descubrir nada sobre el hombre del traje, sentía que estaba más cerca de resolver el misterio. Decidió que continuaría yendo al parque todos los días, observando y esperando, hasta que finalmente encontrara la respuesta que buscaba. Al día siguiente, Daniel llegó al parque temprano, como de costumbre, pero en lugar de dirigirse directamente al banco, decidió explorar otras partes del parque. Caminó por los senderos menos transitados, buscando alguna señal del anciano y su perro. Pasó horas recorriendo el parque, pero no encontró rastro de ellos. Finalmente, al anochecer, Daniel regresó al banco, agotado pero decidido a no rendirse. Se sentó en el banco, sosteniendo la pera que había traído, y cerró los ojos por un momento, dejando que los sonidos del parque lo calmaran. Mientras estaba allí, sintió una presencia a su lado, y al abrir los ojos, vio al anciano y su perro. El corazón de Daniel dio un vuelco de alegría al verlos. El anciano lo miró con una sonrisa amable y luego se sentó en el banco a su lado.
El perro, feliz de ver a su amigo humano, movió la cola con entusiasmo y se acercó a Daniel, olfateando la pera que sostenía. «Te he visto por aquí antes», dijo el anciano con voz suave, rompiendo el silencio. «Siempre dejas algo en este banco, ¿verdad?» Daniel, sorprendido de que el anciano lo hubiera notado, asintió tímidamente. «Sí, quería ayudarte. Vi cómo compartías tu comida con tu perro, y pensé que tal vez te gustaría una pera». El anciano sonrió, sus ojos brillando con gratitud. «Es un gesto muy amable, joven. Mi perro y yo te lo agradecemos de corazón». Luego, el anciano miró al perro y dijo: «Vamos, comparte con nuestro amigo». Con cuidado, partió la pera en dos y le dio una mitad al perro, quien la devoró con entusiasmo. Mientras el anciano comía su mitad de la pera, Daniel sintió una ola de alivio y felicidad. Finalmente, había hecho contacto con el hombre que había admirado desde la distancia. Ahora, sentado a su lado, sentía que había dado un paso importante en su vida. «¿Cómo se llama tu perro?», preguntó Daniel después de un rato. «Se llama Max», respondió el anciano, acariciando la cabeza del perro con cariño. «Es mi mejor amigo, mi compañero fiel. Hemos pasado por muchas cosas juntos». Daniel asintió, sintiendo una conexión inmediata con Max. «Me gustaría tener un perro como él algún día», confesó. «Pero mis padres no me dejan tener uno». El anciano sonrió comprensivamente. «Los perros pueden ser una gran responsabilidad, pero también son una fuente inagotable de amor y lealtad. Estoy seguro de que algún día tendrás tu propio perro, Daniel». El niño lo miró sorprendido. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó. El anciano rió suavemente. «Te he visto muchas veces en el parque, leyendo tus libros bajo el roble. Eres un niño especial, Daniel. Tienes un corazón bondadoso, y eso es lo que importa». La conversación fluyó entre ellos, como si fueran viejos amigos. Daniel compartió con el anciano sus pensamientos, sus sueños y sus preocupaciones, mientras el hombre lo escuchaba con paciencia y comprensión. Max, sentado tranquilamente a su lado, parecía entender cada palabra, moviendo la cola de vez en cuando para mostrar su apoyo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Daniel se dio cuenta de que era hora de volver a casa. Se despidió del anciano y de Max, prometiendo regresar al día siguiente. Mientras caminaba de regreso a casa, sintió una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Había encontrado a alguien que lo entendía, alguien que no lo juzgaba por ser diferente, sino que lo aceptaba tal como era. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Daniel no podía dejar de pensar en el anciano y su perro. Sabía que había encontrado algo especial en esa amistad inesperada, algo que le daría fuerza y consuelo en los días por venir. Al día siguiente, Daniel regresó al parque, ansioso por ver al anciano y a Max de nuevo. Pero cuando llegó al banco, lo encontró vacío. Se sintió decepcionado, pero decidió esperar. Se sentó en el banco, sacó su libro y comenzó a leer, esperando pacientemente que el anciano y su perro aparecieran. Pasó una hora, luego dos, y aún no había señales de ellos. Daniel comenzó a preocuparse, pero se dijo a sí mismo que tal vez el anciano se había retrasado por alguna razón. Decidió dar un paseo por el parque para despejar su mente, pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, la preocupación volvió a asentarse en su pecho. Finalmente, cuando el parque estaba casi vacío y el cielo se teñía de un color anaranjado oscuro, Daniel decidió que era hora de volver a casa. Se levantó del banco con el corazón pesado, sintiendo una punzada de soledad que no había sentido desde antes de conocer al anciano y a Max. Al día siguiente, Daniel volvió al parque, decidido a encontrar alguna pista sobre lo que había sucedido con el anciano y su perro. Caminó por los senderos, revisó cada rincón donde pensó que podrían estar, pero no encontró nada.
La preocupación se convirtió en angustia mientras los días pasaban y no había señales de ellos. Entonces, un día, mientras se sentaba en el banco, perdido en sus pensamientos, un hombre joven vestido con un traje elegante apareció de repente. Daniel lo reconoció inmediatamente, era el hombre que había estado ocupando el banco durante la última semana. Esta vez, sin embargo, estaba solo, sin su guardaespaldas. El hombre se sentó en el banco junto a Daniel y lo miró con una expresión seria. ¿Tú eres el niño que deja las peras aquí?, preguntó en un tono que no permitía evasivas. Daniel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, respondió en voz baja. Solo quería ayudar. El hombre suspiró y se pasó una mano por el cabello, como si estuviera tratando de ordenar sus pensamientos. No es necesario que sigas haciendo eso, dijo finalmente. El anciano ya no volverá. Las palabras cayeron sobre Daniel como una losa. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando. El hombre lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. Era mi abuelo, explicó. Llevaba un tiempo enfermo, pero no quiso decírselo a nadie. Solo quería pasar sus últimos días en paz, con su perro, en este parque. Pero ya no está, falleció hace unos días. Daniel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El anciano, a quien apenas había conocido pero que ya consideraba su amigo, se había ido para siempre. ¿Y Max?, preguntó, su voz apenas un susurro. Max está bien, respondió el hombre. Ahora vive conmigo. Mi abuelo dejó instrucciones específicas para que cuidara de él, y lo haré. Era su mejor amigo, y sé lo que significaba para él. Daniel asintió, sintiendo una tristeza profunda pero también un extraño consuelo al saber que Max estaría bien cuidado. Lo siento, dijo, sin saber qué más decir. El hombre lo miró con gratitud. No tienes por qué sentirlo, respondió. Mi abuelo siempre me hablaba de ti. Decía que eras un buen niño, con un gran corazón. Estoy seguro de que está agradecido por lo que hiciste por él y por Max, aunque nunca te lo haya dicho directamente. El parque estaba envuelto en la habitual serenidad matutina, susurrando canciones de hojas danzantes y gorriones alegres. Para Daniel, un niño de tan solo 8 años, el parque era más que un simple lugar de recreo, que era un refugio, un mundo aparte donde podía perderse en sus pensamientos y en los mundos imaginarios que sus libros le ofrecían. Daniel era un niño pequeño, delgado, con ojos marrones que parecían aún más grandes detrás de sus gruesos lentes. Mientras sus compañeros jugaban y corrían, Daniel prefería sentarse bajo un majestuoso roble y sumergirse en sus lecturas. Un día, mientras Daniel leía su libro favorito, Lassie, de Eric Knight, notó a un anciano sin hogar sentado en un banco cercano. El anciano tenía una espesa barba gris y ropa desgastada, y a su lado, un gran perro negro movía la cola con entusiasmo. Aunque la apariencia del hombre era descuidada, había algo en su mirada que irradiaba calidez y bondad. Daniel comenzó a observarlo todos los días, fascinado por la relación entre el anciano y su perro. El hombre compartía lo poco que tenía con su fiel compañero, una hogaza de pan, una botella de agua, y siempre, una sonrisa. Una mañana, Daniel notó que la escena habitual se repetía, el anciano y su perro compartían su modesta comida. Pero esta vez, Daniel decidió hacer algo diferente. Su madre le había colocado una pera en la mochila como merienda escolar, y Daniel, sin pensarlo mucho, decidió que la pera podría ser un gesto de amistad. Al día siguiente, dejó la fruta en el banco antes de que el anciano llegara, y luego se escondió detrás de un árbol para observar. Cuando el anciano llegó y vio la pera, sonrió, la recogió y la partió en dos, compartiéndola con su perro. Este simple acto llenó a Daniel de una profunda satisfacción. Durante semanas, continuó dejando peras en el banco, observando desde las sombras cómo el anciano y su perro disfrutaban del inesperado regalo. Sin embargo, un día, cuando Daniel llegó al parque, algo era diferente.
Un hombre joven, vestido con un traje elegante, estaba sentado en el banco, acompañado de un guardaespaldas. Daniel se escondió rápidamente detrás de un árbol cercano, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué estaba en el banco donde el anciano y su perro solían sentarse? El hombre miraba su reloj con ansiedad, mientras el guardaespaldas observaba los alrededores con una expresión severa. Daniel se quedó inmóvil, sus pensamientos corriendo a toda velocidad. ¿Qué había pasado con el anciano? ¿Por qué este hombre estaba aquí? Justo cuando Daniel estaba a punto de retirarse, el hombre en el banco habló. «Oye, chico», dijo, su voz inesperadamente suave en comparación con su apariencia imponente. «Sé que vienes aquí con regularidad. Mi gente te ve aquí casi todos los días. Dime, ¿has visto a un anciano sin hogar con un gran perro negro en el parque?» Las palabras del hombre tomaron a Daniel por sorpresa. Sintió un nudo en la garganta y tragó con dificultad. Había visto al anciano, lo había observado todos los días, pero ¿por qué este hombre estaba tan interesado en él? ¿Qué podía conectar a una persona tan elegante con un anciano sin hogar? Daniel respondió con cautela, tratando de ocultar su ansiedad y curiosidad. Sí, lo he visto. Lo veo todos los días, jugando con su perro y compartiendo una comida. El hombre asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. Lo he estado buscando, dijo, su voz llena de un arrepentimiento palpable. Es mi padre. Estas palabras golpearon a Daniel con fuerza. Miró al hombre, intentando comprender. ¿Este elegante hombre era el hijo del anciano? Los pensamientos comenzaron a arremolinarse en la cabeza de Daniel, dejando una neblina de dudas y conjeturas. ¿Por qué se había distanciado de su padre? ¿Y por qué ahora, de repente, quería encontrarlo? La imaginación de Daniel comenzó a correr desbocada. Tal vez el anciano le había robado algo valioso, o tal vez el hombre lo buscaba por algún motivo siniestro. Recordó cómo su padre había mencionado una vez sobre el mercado negro de órganos, y cómo las personas sin hogar a menudo eran víctimas debido a su posición vulnerable. Daniel sintió una oleada de horror al pensar en lo que podría estar pasando. El hombre, notando la expresión de Daniel, sonrió suavemente, intentando calmar sus preocupaciones. Lentamente, sacó una vieja fotografía amarillenta del bolsillo interior de su chaqueta y se la ofreció a Daniel. «No tengas miedo de mí. Vengo en paz», dijo con dulzura. «Este es mi padre». Daniel tomó la fotografía y la miró de cerca. Era casi imposible para él reconocer al hombre de la foto. En la imagen, el anciano estaba elegantemente vestido, con el cabello perfectamente peinado y el rostro bien afeitado. Estaba sosteniendo la mano de un niño que se parecía mucho a Daniel en edad. Este niño, con una mirada inocente y esperanzada, era claramente la versión joven del hombre que ahora estaba parado frente a él. El hombre continuó, su voz llena de arrepentimiento. «Mi padre y yo tuvimos una pelea hace muchos años. Siempre fui de mal genio, rápido para enojarme, incapaz de controlar mis emociones. Fui grosero con él, me burlé de sus costumbres y reglas, convencido de que eran solo reliquias del pasado. Pensé que entendía la vida mejor que él, que no necesitaba sus consejos ni su apoyo». El hombre hizo una pausa, luchando por ordenar sus pensamientos. «Dejé la casa de mis padres muy joven, ansioso por demostrar que podía hacerlo solo. Empecé mi propio negocio y al principio, todo iba bien. El dinero fluía, me permitía disfrutar de lujos que antes solo soñaba. Pero mi padre me advirtió. Me aconsejó que invirtiera en mi futuro en lugar de malgastar todo en placeres efímeros». La voz del hombre tembló al recordar esos tiempos. Ignoré sus palabras. Estaba cegado por mi arrogancia. Creía que estaba en la cima del mundo, pero la realidad me golpeó más duro de lo que jamás imaginé. Perdí todo, mi negocio, mis amigos,
y casi mi vida. Cuando todo se derrumbó, acudí a mi padre en busca de ayuda, pero vi en sus ojos la decepción. Daniel escuchaba tontamente, sintiendo una mezcla de compasión y curiosidad. El hombre frente a él era una persona quebrada por el arrepentimiento y la tristeza. A pesar de todo, mi padre me ayudó, continuó el hombre. Vendió su casa, su negocio, me dio todo lo que tenía para que yo pudiera pagar mis deudas. Y luego, desapareció. No supe más de él hasta que un viejo amigo me dijo que lo había visto en este parque, con un perro negro. El hombre respiró hondo, luchando por mantener la compostura. He venido aquí todos los días, esperando encontrarlo, esperando que me dé una oportunidad para disculparme. Pero nunca lo veo. Tal vez me evita, no lo sé. Daniel sintió una profunda tristeza por este hombre, por el anciano que había visto tantas veces y por la distancia que el tiempo y los errores habían creado entre ellos. Sí, lo he visto, dijo finalmente. Definitivamente es él. Aunque ahora tiene una barba grande y gris, sus ojos, esos ojos no han cambiado. Siempre están llenos de calidez y bondad. El hombre asintió, aliviado pero aún preocupado. Gracias a Dios, eso es algo al menos. Ahora sé que está vivo. Pero, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo lo convenzo de que me escuche? Daniel pensó por un momento y luego, con una determinación inusual para su edad, sugirió, deberías irte a casa y no venir más aquí. Creo que mientras estés aquí, él no aparecerá. Eres bastante intimidante y es probable que también esté asustado. Déjame tu número de teléfono. Si lo vuelvo a ver, le hablaré y le diré que quieres verlo. El hombre lo miró, sorprendido por la madurez y la valentía del niño. Sí, probablemente tengas razón, dijo, asintiendo lentamente. Probablemente no querrá hablar conmigo después de todo lo que le hice. Pero por favor, trata de convencerlo. Te estaría muy agradecido. Con un destello de esperanza en sus ojos, el hombre le dio su número a Daniel y luego se alejó lentamente, dejando al niño solo en el parque, con la promesa de ayudar a reconciliar a un padre y un hijo separados por años de errores y arrepentimiento. Pasaron más de 2 semanas desde la última vez que Daniel vio al anciano y a su perro en el parque. A pesar de las sombrías suposiciones de que el anciano podría no regresar, el niño continuó visitando el parque regularmente. Mantuvo la esperanza viva y la promesa que se había hecho de comprobar si el anciano regresaba. Finalmente, un día, cuando el viento de otoño jugaba con las hojas caídas, Daniel vio una escena familiar. El anciano estaba sentado en su lugar habitual y su fiel perro yacía cerca, disfrutando de los suaves rayos del sol de la mañana. El corazón de Daniel se aceleró con la anticipación del encuentro. Rápidamente tomó una pera de su mochila y se acercó. Buenos días, saludó Daniel, su voz temblando de emoción mientras ofrecía la pera como gesto de paz. En ese momento, el perro, al sentir el acercamiento de un extraño, soltó un gruñido de advertencia. Tranquilo, chico, tranquilo, dijo el anciano, dirigiéndose al perro con dulzura, pero sin quitarle los ojos de encima a Daniel. No le tengas miedo, es amigable, agregó, hablando con confianza al niño. Así que fuiste tú quien me había estado dando peras todo este tiempo, dijo el anciano, su rostro iluminado con una sonrisa llena de calidez y sorpresa. Bueno, parece que finalmente hemos conocido al misterioso amigo que nos ha estado cuidando. Daniel asintió tímidamente. Lo siento, no he estado presente por un tiempo. Había cosas que hacer y alguien a quien particularmente no quería conocer, dijo el anciano, casi como una confesión. Lo sé todo, respondió Daniel con una seriedad inusual en su voz. Conocí a tu hijo mientras estabas fuera. Él te ama mucho, te extraña y quiere disculparse. El anciano se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras del niño. Finalmente, con una voz que temblaba de emoción, dijo, «Oh, así que de eso se trata». ¿Sabes lo que hizo ese niño?
Fue terco y orgulloso, pero no puedo decir que no lo entiendo. Tal vez solo estaba tratando de encontrar su propio camino. Él ha cambiado, dijo Daniel con convicción. Me contó todo, y creo que es hora de que olvides los agravios y le permitas disculparse. Ya no es tan malo como antes. La gente cambia, crecen, y él ha crecido mucho. Tiene un hijo propio ahora, y lo está ayudando a convertirse en una mejor persona. El anciano suspiró, sus ojos llenos de lágrimas que no pudo contener. ¿De verdad crees que ha cambiado? ¿Que ha mejorado? Sí, estoy seguro, respondió Daniel con una sonrisa que irradiaba confianza. Lo he visto. No es el mismo hombre que te decepcionó. Se preocupa por ti y quiere hacer las paces. El anciano asintió lentamente, como si estuviera aceptando una verdad que había negado durante mucho tiempo. Está bien, dile que estoy dispuesto a verlo. Lo estaré esperando aquí mañana, a la misma hora. El día siguiente amaneció con una cálida luz dorada, envolviendo el parque en un resplandor acogedor. Daniel llegó temprano, ansioso por presenciar el reencuentro entre padre e hijo. El anciano ya estaba sentado en el banco, esperando impacientemente, su perro a su lado, moviendo la cola con anticipación. Finalmente, el hombre apareció, caminando lentamente por el sendero. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse al pasado que había intentado olvidar durante tanto tiempo. Sus pasos eran vacilantes, pero su mirada estaba llena de determinación. Cuando sus miradas se encontraron, hubo un momento de silencio, cargado de emoción. El hombre y el anciano se miraron, buscando en los ojos del otro alguna señal de perdón, de aceptación. Lentamente, como si temieran romper la frágil paz que habían encontrado, se acercaron y se abrazaron, al principio con timidez, pero luego con más fuerza, como si no quisieran soltarse nunca más. Papá, dijo el hombre, su voz temblando. Imaginé este momento tantas veces, pero ahora que está aquí, no sé por dónde empezar. Lo siento, siento tanto todo lo que hice. Solo habla, hijo, respondió el anciano suavemente. Ambos cometimos errores, y soy la última persona en juzgarte. Solo me alegra que estés aquí. Las palabras del anciano aliviaron la tensión, y comenzaron a hablar. El hijo habló de sus viajes, de los errores que había cometido, de cómo la vida sin su padre había dejado un vacío en su corazón. El anciano, a su vez, compartió sus propias historias, cómo había perdido todo, pero había encontrado la paz en una vida sencilla con su perro, su compañero fiel. Mientras caminaban por el parque, entrelazando el pasado con el presente, ambos encontraron la fuerza para admitir sus faltas. El hijo se disculpó por su orgullo y terquedad, por no escuchar a su padre cuando intentó guiarlo por el camino correcto. El anciano, por su parte, expresó su pesar por haber sido tan duro, por no haber estado más presente cuando su hijo lo necesitaba. Siempre estuve orgulloso de ti, dijo el anciano, apretando las manos de su hijo. Y lo siento mucho por no habértelo demostrado más. Yo también estoy orgulloso de ti, papá, respondió el hijo, con lágrimas en los ojos. Y estoy agradecido por todas las lecciones que me enseñaste, aunque las entendí demasiado tarde. Mientras caminaban, compartieron planes para el futuro. El hijo sugirió que su padre regresara a casa, que reconstruyeran su relación y comenzaran una nueva vida juntos. El anciano, con dudas en sus ojos, sopesó la propuesta. Estaba acostumbrado a su libertad, pero también sentía que era hora de sanar viejas heridas. Vamos a intentarlo, dijo finalmente. Tal vez esta sea la segunda oportunidad que he soñado. Al día siguiente, Daniel regresó al parque, lleno de satisfacción por haber sido parte de algo tan significativo. Había presenciado el poder del perdón, la fuerza de la reconciliación, y había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de los pequeños actos de bondad. Ese otoño, Daniel continuó visitando el parque, pero ahora, con su propio cachorro a su lado,
un regalo que su padre le había dado en su 9º cumpleaños. El cachorro, llamado Charlie, era un símbolo de la nueva comprensión y el perdón que había florecido entre Daniel y su padre. Un día, mientras paseaban por el parque, Daniel y su padre se encontraron con el anciano, su perro y el hijo del anciano, todos paseando juntos. Fue un encuentro inesperado, pero lleno de alegría. Las familias se presentaron, compartieron historias y, mientras Charlie correteaba felizmente, Daniel sintió una profunda satisfacción al ver cómo los pequeños gestos de bondad podían tener un impacto tan grande en las vidas de los demás. Mientras caminaban juntos por el parque, Daniel comprendió que los verdaderos cambios comienzan con actos simples, pero significativos. El parque, que una vez fue solo un refugio para él, se había convertido en un lugar de transformación, donde las vidas de muchas personas se entrelazaban y cambiaban para siempre. Y en ese parque, bajo la sombra del majestuoso roble, Daniel supo que, aunque pequeño, había hecho una gran diferencia en el mundo.